Hoy es el día 29 de octubre de 2021. Estamos aquí junto a Omar García y Aldo Bolognesi. Estamos haciendo la segunda entrevista de este proyecto de investigación, posible beca de investigación también. Y bueno, la primera pregunta que les hago a mis entrevistados es ¿de qué forma se conocieron y en qué lugar? Sí, contestá vos. Sí, bueno, cursaba en el año 78, el tercer año de la Escuela Agrotécnica en Miramar, eh, con el título de agrónomo general salíamos en esa época, y inicia en marzo de ese año un curso en la Escuela de Apicultura, que era una actividad que me interesaba, más allá que trataba de hacer todos los cursos posibles. Pero bueno, empecé con Aldo Bolognesi y con don Luis Cutinella, también un referente de la zona que lamentablemente ya no está con nosotros. Y bueno, comencé ese curso, hice la monografía, porque en ese momento rendíamos una monografía teórico-práctica en la escuela para tener el título. Y me interesó la actividad y este tipo de producción. Y bueno, rendí la monografía y terminé el curso de práctico apicultor, era en esa época, en diciembre del año 78. Ahí conocí como profesor a Aldo y bueno, que estaba acompañado también con esta persona que nombré, que es Luis Cutinella. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo fue las primeras experiencias con la apicultura para usted? En relación a lo que, bueno, le enseñaba Aldo también. La primera experiencia, como todo inicio, algo muy novedoso, muy tentador, ese aroma que tenían los materiales. Y bueno, y realmente me interesó muchísimo, porque en la escuela teníamos todo tipo de cursos. Pero bueno, empezó a marcar ya mi trayectoria. Hoy en la actualidad ya son 35 años, cumplo ahora en diciembre en la actividad. Y posteriormente a ese curso, durante unos años seguí haciendo otros cursos, pero bueno, no había iniciado la actividad. Hasta el año 84 que ya comienzo con mis primeras colmenas. Bien, bien. Que bueno, me contaba hace un momento antes de empezar la entrevista que se las había obtenido también por conocer a Aldo. Por conocer a Aldo y por intermedio de Aldo de Raúl Déramo, que es otro colega que está con nosotros y bueno, se dedicaba a la venta de cría de reinas y de núcleos en ese Déramo ya estaba en actividad en esa época. Sí, me vendió los núcleos. Ahora, una pregunta, no sé, fuera de la grabación. Sí. Vos dijiste que habías hecho un curso y era práctico apicultor, ¿el título? El ¿O título no era es práctico. apicultor? No, era de práctico. ¿Era el que daba asada? El de práctico apicultor es el que hice con ustedes. Tengo por ahí, si te sirve, puedo darte el. Sí, no sé si vale la pena No era digitalizarlo. el que se hacía con sada. No, el de perito apicultor yo lo hice después en la cooperativa, en el 87. ¿Y con la inspectora? Con la inspectora. Y eso ya lo habilitaba, este primer título que decía recién, ya lo habilitaba a ejercer la apicultura, Sí, digamos. generaba idoneidad en lo que era la actividad. Después vos sabés, como cualquier tipo de actividad, que se genera a campo. En la eso, práctica, ¿no? claro. ¿Y el certificado quién lo firmaba? Y venía con el Ministerio de Cultura de la Nación en esa época. Ministerio de Cultura de la Nación. Sí. O sea que tenía Después te voy a relevancia. mandar una foto, sí. Muy bien. ¿Y cómo fue? O sea, estas primeras experiencias fueron muy gratas, pero a la hora de ir a lo práctico, ¿encontró complejidades? Yo creo que siempre le digo a los alumnos, yo soy de la idea que tienen que hacer el curso antes de empezar en la actividad, siempre. Y Claro. bueno, todo tipo de capacitación. Yo creo que ningún curso habilita o da las alternativas prácticas suficientes para generar un manejo productivo de inicio. Claro. Lo que tiene el curso que las distintas materias generan una amplitud de conocimiento que cuando uno va viendo las distintas facetas que se presentan en las distintas estaciones de la colmena, ahí ya va relacionando y tiene un panorama más amplio para definir. Bien. Pero bueno, la experiencia de campo se logra después de 4 o 5 años como cualquier tipo de actividad. Bien. ¿Y con cuánto empezó? O sea, ¿con Bueno, cuánto? yo arranqué con 4 núcleos, el primer año eran 4, ya casi un enjambre 5, ya pasé al segundo año a 35, ya pasé a las 100 al tercer año, y bueno, desde ese momento que inicié hasta ahora mantuve un número los últimos años entre 350 y 550, que después lo bajamos a 450 y lo mantenemos ahí. Bien. Y por ejemplo, una cosa que hablábamos la última vez con Aldo era el tema de las enfermedades. Bueno, Aldo me contaba el tema de la varroa, por ejemplo, que había sido tan devastador acá. Y encontró problemas con alguna enfermedad, con Sí, algún ácaro. Bueno, es una linda historia esa, porque yo tenía 155 colmenas en un momento y Barroa me mató 55 colmenas de una. Y bueno, en ese momento estábamos ya con el inicio del CEPA, el Centro de Experimentación y Promoción Apícola, y bueno, conocí a Martínez Huaras, otro referente de la zona,
y comencé a hacer un apoyo técnico a la parte de investigación, que Aldo también participó en numerosos años. Y bueno, a partir de ahí me hice un poco enemigo directo de Barroa y lo seguí hasta el día de hoy. Y bueno, hemos tratado de ese momento hasta ahora de hacer un manejo que nos permite hoy en día, con un grupo de cambio rural que estoy trabajando como promotor, está también Aldo en el grupo, mantenemos controlados momentáneamente, no todavía no vamos a cantar victoria, pero lo tenemos controlado y bueno, hacemos un manejo interesante. Bien, muy bien. Bueno, y cuéntenme, a ver, ustedes dos trabajaron juntos. ¿Qué dificultades, o sea, el CEPA fue la primera institución en la que trabajaron juntos ustedes dos? ¿Hubo un antecedente? Sí, creo que fue la primera, ¿verdad? Sí, la primera. ¿Y qué? En el CEPA se reagrupaban todos productores apícolas, había apicultores autodidactas. Sí, había un poquito, no éramos muchos, no sé, seríamos 10 o 12. Sí. Igualmente eran un buen... O sea, todos de la región, todos hablando siempre de Mar del Plata. ¿Usted ya vivía acá? Sí, radicado. Sí, claro, estaba radicado. Bien. ¿Y qué? O sea, ¿promovían la actividad? Sí, ¿Hacían cursos también? Sí, dábamos cursos, sí. Habíamos hecho de cría de reinas. Sí, después de sanidad. Polen. Sí. Producción de polen. Sí, sanidad, lo que americana en el momento que estaba en auge. Sí. Y bueno, y se hacían los folletines informativos de acuerdo a la estacionalidad con las distintas actividades y demás que se daban para el momento, ¿no? ¿Quedan abiertas a todo el público? Sí. No, una de las dificultades, yo para responderte la pregunta que vi, es que realmente en la actualidad hay un poquitito más de participación, pero originalmente era muy difícil, había, no sé, 100 productores, 80 productores y podíamos llegar a juntar 30 en las reuniones, como mucho, y con jornadas realmente organizadas y demás. Es decir, no había mucho interés o mucha participación. ¿Y por qué? Y yo creo que la apicultura es una actividad artesanal y eso genera, y dedicación parcial, y eso genera que, como se va haciendo de a ratos en general, no se dedican directamente a esa actividad como actividad principal, y eso por ahí hace que la gente no se ocupe mucho de interiorizarse en temas nuevos y demás. Es lo que creo. Sí, un poquito es el modelo, el perfil que tiene el apicultor, ¿no? Que no es el que tenía en ese entonces, no es el mismo que tiene ahora. Dicen más ahora el autodidacta. apicultor es participativo, no es autodidacta, sino que busca información, Instruirse, claro. Tiene herramientas que no tenía, como la internet, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese entonces el apicultor era un ser más individualista, aislado, guardaba secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacía un bicho raro. Sí, Claro. sí, me sumo a lo que dice Aldo respecto a que antes el productor tenía sus colmenas, su sala de extracción, su camioneta y no se le podía ocurrir jamás de los jamases llevarla su miel a que se la extracte otra persona. Eso era imposible. Es decir, cada uno tenía su equipo de extracción en su casa y la miel de cada uno era la mejor para cada uno, porque era lógico, sí. No querían... lo que sí, en base a lo que comentaba Aldo, a medida que avanzaron las tecnologías y demás, hoy ya hay salas comunitarias, no tiene muchas veces sentido armar una sala de extracción para un número de colmenas que después para amortizar y después no se llega nunca. Claro. Y bueno, lo que ha generado es que se haga más participativa o que ya no sea tan individualista, es decir, se comparte muchísimo más ahora. ¿Y ustedes creen que a pesar de que hoy día ya haya avanzado tanto de la tecnología, esta idea de asociarse, el propio apicultor sigue siendo individualista en parte? ¿Les parece? Los hay. Sí. Están las dos alternativas. Sí. Los hay y hay gente muy abierta que no le cuesta nada comentar manejos y prácticas que son funcionales y realmente responden bien. Y hay otros que no, hay otros que son muy arraigados. Sí, muy ellos y no comparten. Estamos hablando de apicultores, no por dar nombres, pero estamos hablando de apicultores zonales, que son, o sea, que tienen ya trayectoria en la región. Sí. Bien. Sí. ¿Y por qué creen que es así el tema de no difundir el conocimiento? O sea, porque por ejemplo, no sé, pienso ahora en lo que dicen ustedes dos del tema de difundir prácticas, ¿no? De apicultura. ¿Eso es más bien porque uno se vuelve más reacio con el resto, o por miedo a que lo imiten, o por miedo a que le vaya mejor?
Yo creo que está en la idiosincrasia de cada individuo. Está el individuo que tiene más alma de docente, que le gusta compartir, comparte y le consulta al otro cómo te fue con esta práctica, si mejorás, comentámelo, así yo mejoro, que es un poco lo que introdujo mucho Cambio Rural eso, el intercambio. Y está el otro que hace las cosas bien, le va bien, pero no quiere compartir nada. No voy a hablar de la palabra egoísta, son formas de pensar y de actuar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso lo notaron ustedes cuando, o sea, a la hora de asociarse, ¿no? Aldo me planteaba que muchas veces quedaban los intereses individuales por sobre la asociación. Y uno cómo trata de sanar eso a la hora de estar en una organización, ¿no? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, Cambio Rural, las cooperativas Mar y Sierras, ¿no? ¿Cómo trata de arreglar esos problemas? No sé, o buscar una solución capaz que no sea totalmente la eficaz, pero a mediano plazo. Y yo creo que en parte con el ejemplo en el trabajo de lo que uno hace. Tratando de mostrar resultados positivos que devienen de ese trabajo colectivo o cooperativo. Bien. Cooperativo lo digo en el amplio sentido, no en la institución. De la reunión, digamos, Sí, de individuos. Sí, la reunión de individuos. Claro, claro. No individuos que sea un rejunte de individuos, sino un grupo de individuos que trabajan tras un objetivo común. Claro. Que eso es también lo difícil por lo que ustedes hablan del individualismo del apicultor, ¿no? Reunir a tantas personas que piensen de una determinada forma y vayan hacia un determinado lugar. Debe ser complejo, porque ya de por sí tratar con otras personas que no piensan igual que uno es difícil. Sí, yo retomando también lo que comenta Aldo, a mí me tocó trabajar en Cambio Rural. Yo estoy de 2004 en forma ininterrumpida, salvo 6 meses, hasta el día de hoy, con grupos. Y he trabajado en 3 oportunidades con 2 grupos juntos. Y creo que hay grupos que funcionan y grupos que por más que uno ponga el alma, no los puede hacer funcionar. También está en la parte individualista y la idiosincrasia de cada uno. Sí, totalmente. Tuve 2 grupos de lujo, que fue Colmenares del Sur, y el actual que tenemos ahora, que ya hace 6 años y medio que estamos juntos, que fue primero Azares del Sudeste y ahora es Colmenares del Atlántico, que se reformuló con 5 o 6 productores más. Y no digo que no tenemos problemas, como pasa como hablábamos con la cooperativa. El problema se genera diariamente, cotidiano y es normal. Pero el tema de la empatía, el pensar siempre que todos tenemos que ganar, pero tiene que ganar el grupo para que siga. Claro. Y eso me pasó con 2 grupos, y he trabajado con 9 grupos, creo. Un montón. Entonces, y los otros grupos había gente que sí, pero cuando uno tiene la mitad que sí, la mitad que no, lamentablemente no se fracasan, aprovechan lo que es la experiencia comunitaria, la mayoría, pero no se logran realmente resultados generales, son particulares, porque hay algunos que no logran nunca objetivos importantes, ¿no? Y apoyando lo que él dice, yo estuve también como promotor de Cambio Rural. Claro. Cuando empezó Cambio Rural en el 93, con otro enfoque, porque el INTA bajaba la línea, entonces decía, bueno, vamos a juntar, y convocaba y venían apicultores y armaba los grupos, y yo creo que los grupos se arman de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Totalmente. Como nació este grupo donde yo estoy integrado, que se fue haciendo de a poco, se fue fortaleciendo, se fue con la idea, bueno, que hacemos una cooperativa, hacemos una asociación, hacemos un grupo de Cambio Rural. Bueno, finalmente quedó un grupo de Cambio Rural y creo que no nos equivocamos. Pero en esos grupos yo lo que vi es, como están formados así, de arriba para abajo, hay apicultores de todo tipo. Y las ideas son diferentes. Y una idea común, una idea para el bien común, no la tienen a veces. No les madura, no les entra. Un ejemplito de lo que pasó. Yo tenía el primer grupo que tuve, estaba en Orense. Orense es un pueblito que está cerca de Tres Arroyos. Sí. Que tiene una parte turística costera y tiene una parte interna del pueblo, que es un pueblo rural. ¿Y qué pasaba ahí? En el grupo había apicultores de 20 colmenas, de 100, y había uno grande que tenía 1000 colmenas. Es una diferencia. Pero el tipo medio se avenía a los más de menor desarrollo.
Y bueno, y se planteaban temas, por ejemplo, la compra de tambores. Cuando fue la compra de tambores, bueno, vamos a ver si con eso bajamos el costo del tambor, porque entraba este muchacho de Mil Colmenas, que compraba unos cuantos tambores. Y yo me acuerdo que un día lo encuentro a este muchacho y ¿cómo anda? Nada, dice, no le doy más bola, dice, vamos, yo sigo en el grupo, no le doy más bola, dice. Habíamos quedado y comprábamos tambores. Yo consigo el tipo que me ofrece los tambores con un precio adecuado y al primero que le comento del grupo dice, no, yo ya compré. Claro. Bueno, ese es el ejemplo típico Claro. Y bueno, ahí el grupo ese de Orense duró hasta que se fue desarmando. Después tuve otro en Necochea que tenía apicultores grandes de los que viajan al valle a hacer núcleos y apicultores locales que estaban ahí. Y bueno, finalmente empezaron a enfrentarse entre ellos y se separaron, los grandes por un lado y los chicos por el otro. Y, o sea que en la región, como que por lo que me van contando ustedes, no hay una cooperativa así que haya perdurado así en el tiempo a largo plazo, digamos desde la década del 70, de lo que veníamos hablando hasta el 2000, no. Nunca. Y nunca, pero por el hecho de la idiosincrasia del apícola, del apicultor, por un problema del dinero, por un problema del interés propio de cada uno. Porque en realidad, pasando hay otras variables. Bueno, pero también me las pueden comentar, o sea, son casi 40 años, pienso yo 50 años, en donde en tanto tiempo de lo que vengo hablando con Aldo, no se ha concretado un grupo, digamos, eficazmente hablando, ¿no? Sí, o no se ha podido lograr que más cantidad de productores tengan una idea, un proyecto en común. Yo no sé si la actividad... Yo creo que es la actividad. El 80% de la apicultura argentina es dedicación parcial. Claro. Y acá tenés que hacer una diferencia importante. Yo respeto mucho a los profesionales, no porque sea más profesional manejando la colmena que el productor de dedicación parcial, sino porque económicamente se la juegan con una sola carta, que es apicultura. Claro. Entonces esa gente que tiene camiones y que tiene un número importante de colmenas y que tiene que sufrir todos los embates de... el clima, todos, la parte económica, todo. Dólar, exportación. Exacto, todos. Esa gente le tengo, siempre hablamos, y lo hablo con los grandes que son colegas y tengo trato con ellos, gran respeto, porque el productor de dedicación parcial, y calculo yo que también hay una relación con ese 80%, si le va mal con la cosecha, tiene, el de dedicación parcial tiene donde agarrarse, porque tiene otra entrada. Claro. Entonces a mí me va mal, y bueno, hago la plancha un año, estaré sin poder crecer, o me tendré que ajustar, pero salgo adelante. Pero esta gente tiene empleados, tiene camiones, tiene cosas que realmente mantenerlo eso es muy difícil. Es complejo. Entonces yo creo que ese 80%, que es la mayoría de los productores que son de dedicación parcial, genera que, como es una dedicación secundaria, más allá que a nivel... es un poco ambiguo, ¿no? Porque a nivel nacional Argentina está entre los primeros países exportadores y productores. Y el 80% son de dedicación parcial. Pero esa dedicación parcial, desde mi punto de vista, es la que no permite, porque no lo precisa directamente a la producción apícola para vivir, no permite a veces que se meta más en el tema. Bien. Y a veces se escucha de los más grandes que dicen, claro, lo que pasa es que vos no te dedicás exclusivamente a esto. Entonces, a partir de ahí, hay una visión muy distinta de la apicultura. Son dos apiculturas completamente distintas. Y es la misma apicultura, porque manejar colmena y producir miel. Claro. Y encima la que supuestamente es menos profesional, entre comillas, porque es la que uno tiene otra actividad paralela, es el 80%. Entonces, los grandes son grandes, pero el conjunto de los chicos son más. Yo creo que ahí está el problema. No sé si mi apreciación es correcta, pero... Sí, yo coincido con lo que estás diciendo, sí, es así. Eso y un poco la idiosincrasia. Y la idiosincrasia, del productor. Es una mezcla medio explosiva igual, por lo que me dicen, ¿no? Sí. Porque ahora, hay otras, digamos... variables. No variables, sino otras actividades que tienen cosas parecidas. Yo llegué a conocer también así, estuve trabajando muchos años en educación agraria, y he visitado quintas, por ejemplo, productores de hortalizas. Y yo me acuerdo que había un productor que producía zanahoria y yo lo fui a visitar porque le estaba llevando, no sé qué era, un ensayo, no me puedo acordar bien exactamente ahora, un ensayo que querían hacer
desde la facultad, porque yo cuando me recibí, el trabajo mío final en agronomía fue uso de túneles de polietileno Sí. sobre almácigos Sí. y el túnel doble. Un túnel doble que tenía una capa de aire en el medio, bueno, era para ver el grado de protección mayor con respecto al simple. Y uno de los que visité yo con el tema del túnel era un productor de zanahoria. Y yo, qué linda zanahoria que tiene, qué sé yo qué sé cuánto. Y viene y me dice, no vas a decirle nada, calla al vecino, pero mirá, y me daba un abono que tenía, un NPK, creo que era nitrógeno, fósforo, potasio. Que no le diga nada al vecino, porque si el vecino se enteraba, por ahí producía igual zanahorias que él, pero vos te das cuenta claro, el grado de egoísmo. Es ¿no? como que cada uno cuida su propia parcelita, ¿no? Y también yo creo que la parte de educación incidió mucho en eso, entre todas las variables. Claro, eso es lo que le decía preguntar, cómo lo institucional y lo académico había influido. Porque antes era instructivo. Antes bajaba, como dijo Aldo, del INTA, un programa y yo te decía, vos el núcleo tenés que hacerlo así, así, así. Y vos tenías 10 años de productor. Y vos hacías los núcleos distintos y te iba bien. Entonces eso generaba una ruptura. A mí me pasó, yo viví la primera época de cambio rural de esa manera. De la década del 90. Claro, Sí. cuando yo arranco en 2004 todavía estaba la estructura esa. Y nos capacitábamos que con Tito de Feudi, con tu padre, íbamos a hacer todos los meses una capacitación a Interbalcarce. Sí. Entonces era el promotor era el director técnico y se jugaba como el promotor quería la apicultura. Y chocarse con gente que tenía por ahí más experiencia que uno, o igual, otra distinta que funcionaba, costaba muchísimo. Porque tenías que hacerle cambiar. ¿Y por qué? Porque Cambio Rural y el INTA lo decían. Claro. Y no era así. Los cambios rurales siguientes fueron moderando ese tipo de estructura educativa. Pasaron de lo instructivo un poquito más a lo participativo, a que todas las experiencias eran válidas. Y a mí me pasó, yo en los últimos grupos como mejor trabajé con este sistema. Claro. Porque yo comentaba y siempre ponía, por ejemplo, bueno, hay una forma que es muy práctica, que se está haciendo hace mucho tiempo y que funciona y que tiene tanta eficacia en porcentaje, por ejemplo, formación de núcleo, que es esta. Pero sería bueno que lo compatibilicemos, lo hemos hecho. Claro, sí, Yo me encontré con productores acá en Azares de 300, 350 colmenas y tercera generación de productores apícolas. Claro, Entonces, tenía un tiempo. Podés transmitir algo, pero es mucho lo que recibís también. Y no te lo podés perder eso. Sí. Y aparte, si no tenés empatía o no vas de una manera u otra generando participación y prueba y error, decir, bueno, macanudo, esto que yo les sugiero, pruébenlo en un número de colmenas, no lo hagan en todas. Y cotejen con lo de ustedes. Bueno, lo bueno de eso es que si el sistema sirve, a la larga genera justo todo eso, que se va el grupo afianzando a toda esa experiencia grupal y eso cada vez lo une más, lo hace, se afianza más el grupo así. Claro. En cambio antes no, antes eran manos militares, esto se hace así, y claro, había tipos que nos miraban a uno y decían, ¿qué le pasa? Está loco, está así. Yo hace 20 años que estoy haciendo de una manera las cosas y me va bien. Entonces yo creo que esa es otra variable también que ha incidido. Claro. Y se vuelve como medio disruptivo, ¿no? También porque a la larga uno piensa, no, esta actividad ha sido todo el tiempo así y llega uno que viene con un martes 13 y lo quieren sacar volando. Claro. No, imponer no, cada vez menos. Claro. Ha cambiado todo. Entonces, si no cambias de mentalidad, estás. Pero de la otra manera es muy enriquecedor. Lo Claro. que se ha logrado con los últimos grupos es muy, muy bueno. ¿Y eso sienten que es lo que más benefició a los productores, por lo menos apícolas de la región, el tema del cooperativismo? De implementar distintas técnicas. Sí, cooperativismo, si lo ligas directamente a cooperativa, es relativo porque no hay tantas cooperativas. No, Lo que claro. agruparse sí, no hay vuelta, que todos es bastante llamativo porque todos son individualistas, pero cuando hay un grupo que le va bien, todos quieren ver cómo hacer para juntarse y para lograr eso. Pero bueno, no es sencillo, no es sencillo. Sería no cooperativismo, sino asociativismo. Asociativismo, sí, correcto, Aldo, sí, asociativismo. Claro, sí, porque es lo que él dice exactamente, no tengo nada que agregar, está perfecto. Claro, ha como resultado más, por lo menos en lo que es el de partido, pienso yo por lo que me van contando, asociaciones más bien temporales que una cooperativa a la idea más de tipo obrera, ¿no? Reunión de individuos, de ir todos empujando hacia un lado, sino más bien es como que uno pertenece a la asociación y de ahí suma o no suma, decide quedarse o no quedarse. No sé, eso me lo podrán decir ustedes, si estoy errado o no en lo que voy escuchando, pero me parece que es interesante este planteo del cambio que hay también, porque
por lo que me va contando Aldo, o sea, me contaba, ¿no? Decía, hablaba sobre la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agricultura, pero como que no aparece la nación en todo esto, o sea, desde más arriba de la provincia. O por lo menos Bueno, el INTA. lo o sea, tenés con INTA Cambio Rural. claro, Sí, con sí, el sí. INTA, pero hasta la década de cuándo? ¿De los 80? ¿En el Antes. 93 arrancaste vos, Aldo? Habías Sí, dicho, con Cambio Rural. El 93. Claro, O creo sea, que en el 90 arranca que Cambio Rural, antes- ¿no? Sí, creo que en el 90, Sí, me parece que era Guillermo Corbeta, que era uno de los primeros promotores, que compartimos también con Tito, las capacitaciones. En el 90 arrancó Cambio Rural, ahora me acuerdo. Y toda esta gente que entraba en cambio rural, ¿dónde se había formado? Bueno, ahí había otro tema también importante. Originalmente no todos eran especializados en apicultura, eran profesionales, ingenieros agrónomos, veterinarios, pero que muchos, si bien como promotor tenían la capacidad de dirigir un grupo de cambio rural de apicultura, no eran todos especializados en apicultura. Después yo creo que la misma actividad y el tiempo, porque hubo un bache grande, yo creo, en el que no había muchos profesionales. De hecho, muchos técnicos tuvimos acceso a este tipo de Sí, que trabajo. hubo una época que no permitían los técnicos, Exacto. que los quienes fueran promotores de grupo y sin embargo, Claro. bueno, eso era importante que Claro. fuera así. Entonces a lo que Hubiera iba... la sí. posibilidad, es decir, que el técnico que tenía buena capacitación o buenos antecedentes pudiera ser asesor promotor de cambio rural. De ¿no? cambio rural, claro. Ahora perdí el hilo de la conversación porque... No, que estábamos hablando de esto, de la gente que instaba a que la gente empezara a aplicar la apicultura en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que no es un profesional dentro de la actividad pueda impartir el conocimiento de esa actividad? Y bueno, porque es la tarea del promotor asesor, es la tarea de fomentar, de generar esa empatía entre los integrantes del grupo, promover actividades. Lo que ocurrió con la apicultura, que yo creo que es un poquito más complejo que otras actividades, hablo, no sé, de crianza de pollos o de Sí. conejos, y por ahí es lo que generó que a través del paso de los años fueran más la cantidad de veterinarios y ingenieros agrónomos, salvo los que ya estaban, que se capacitaran o que se dedicaran a la especialidad. Y hoy en día tenés profesionales de primerísima línea que son promotores de apicultura. Y este bache, ¿ustedes cuándo lo posicionarían en la historia? Este bache que decían recién de los promotores, este cambio que hubo de decía promotores más bien especializados, la década del 80 al 90 sería antes. Del 90 al 2000 yo creo que hubo un bache grande ahí. ¿Y por qué Después no había- aparecieron biólogos especializados, porque a mí me tocó de entrada verlo eso. Del 90 de entrada no había muchos especializados. Éramos 17 que viajábamos a Balcarce en un momento y por ahí los que manejaban apicultura bien eran 10 o 11. Otros se capacitaban, tenían cursos, pero yo hablo de la actividad práctica. Claro, de la hablo de lo que práctica, yo digo sí. de la entreetapa para abajo de trabajar. Yo creo que sí, que para poder estar ejerciendo las funciones de promotor asesor tiene que haber transitado la actividad. Claro. Si es todo teórico no va. No, porque ahí Teórico. chocamos con la persona que ya viene con antecedentes de años de trabajo Mm. y no podés, porque te hace preguntas que no Que podés no van al responder. caso, Tiene sí. que haber ejercido mucha palanca, ahumador y Sí, darle- Bien, y bueno, ahora yo creo que podríamos entrar un poco más en lo que sería la vida de ustedes, ¿no? ¿Cómo ha influido? O sea, Aldo me contaba que sentía que la actividad en parte le quitó tiempo de su vida, de pasarlo con su familia, ¿no? Por estar tan involucrado a veces cuando había empezado con esto del congreso, de la cooperativa. ¿Sienten que la actividad ha evolucionado a favor, en retrospectiva desde hoy para atrás, que ha ido en contra, que se ve más una asociación de individuos o se ve más bien un aislacionismo de la gente? Yo te puedo responder por mí, sí. Yo lo resumo en 2 palabras y después te lo amplío. Yo si tuviera 20 años comienzo la actividad de vuelta. Bien, Me gustaría la actividad de hace 30 años atrás, sin pesticidas, sin cambio climático y con otro tipo de situaciones, ¿no? Pero en el caso particular mío, sí, coincido con lo que comentó anteriormente Aldo, que me quitó mucho tiempo, porque es una actividad que salís a una hora y si tenés que hacer un trabajo, no es vuelvo a tal hora, no, lo haces, terminás el trabajo y volvés.
Pero sí, de todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de creatividad y demás, porque es muy pujante, yo creo que es un estilo de vida. Ah, bien. Hay personas yo digo que las personas que toleran 2 años y siguen, normalmente quedan. No he visto que dure más de 2 años, 3, no sé si a vos te pasa lo mismo, Aldo. Sí. El que no le va, larga, porque tenés que tener mucho cariño con esto, porque es muy duro, es muy duro, así como es gratificante, y la abeja es noble y maravillosa, tiene un montón de ingratitudes, es bastante ingrato, porque nos pasa este año, preparar las colmenas, llegan agosto, septiembre espectaculares, te haces una idea y después se caen, porque no tenés entrada, porque tenés que andar alimentando, porque te pulverizan en los campos, pero en realidad sí, para mí fue, desde todo punto de vista, como productor y como docente, trabajé en las 3 escuelas agrarias y tuve los 3 colmenares a cargo, del 90 hasta el 2012. En Leiraisos trabajé los últimos 5 años, y bueno, y tengo un montón de exalumnos que son colegas, algunos en el grupo, y es gratificante eso es lo que uno cree que... Colega y socio tenés vos también. Y socio, sí. Mi socio es exalumno de la escuela, entonces creo que es una actividad hermosa, pero bueno, vuelvo a lo mismo, tiene que gustarte, ¿no? Como cualquier tipo de actividad. Sí. Tiene un componente psicofísico, digamos, que es beneficioso para la salud. ¿Por qué dice psicofísico? Psicofísico porque es lo físico, el dedicarse a la apicultura. Los apicultores tienen fama de ser tipos sanos en general, ¿no? No sé si es por el veneno, por la miel. Físicamente, de acá puede haber algún problema. Tenemos algunos que... Pero es interesante igual esto que dicen, o sea que, porque uno, o sea, como decía Omar recién, volviendo a esto en retrospectiva, decir, volvería a empezar la actividad a pesar de esto y esto, es como decir, bueno, volvería a intentarlo, no perdería la oportunidad de... Si yo lo haría. Claro. Si tengo que hacer un análisis de lo que viví los 35 años con apicultura, sí. Y hoy, que los voy a tener en diciembre, arranco a los 20 años, si tuviera 20 años arranco de vuelta. Con experiencia. Y me encantaría con la experiencia de ahora, sería genial. Con la experiencia, Sería hermoso, claro. No, y por eso digo, es psíquico, porque realmente el hecho de trabajar en el campo con las abejas produce una sensación de bienestar, dejando los días que las tipas están insoportables y te sacan de los fundillos. Pero si no, te produce un placer el hecho de estar en contacto con la naturaleza. A veces esos días calmos y vos ves trabajar la abeja y te sumerge en un estado de éxtasis, a veces que decís, la pucha, qué bien que me siento acá, ¿no? Sí, es un estado, le agrego a Aldo que coincido totalmente, que mirás la hora cuando arrancás y trabajás, y por ahí mirás el reloj de vuelta, o vas al vehículo y ves la hora, se te pasaron 3 horas y no te diste cuenta. Sí. Porque es una cosa, es un ajedrez, es permanente, cada colmena un problema para solucionar, es realmente interesante. Es un relax. Claro, eso les iba a decir. Hasta como... cierto punto, en cosecha es un amasije. Es como una terapia, ¿no? Diríamos. ¿Y creen que todos, o la mayor parte de la gente que han conocido, que se ha insertado en la actividad, piensan de esa misma forma? No creo. No, pero la mayoría, ahí separamos el apicultor realmente genuino de la persona que utiliza la actividad como una actividad más económica. Bien. Es mi punto. Sí. Sí, bien. ¿Y qué...? No, sí, dígame. No, aparte te das cuenta por la forma de tratar yo ahora le agregué a un montón de datos y cosas que aplicamos, buenas prácticas y demás, el tema del bienestar animal. Pues la abeja es un insecto pobrecito que no tiene defensa desde el punto de vista en el manejo. Siempre va a haber alguna abeja que eliminás, pero bueno, el tema del bienestar animal lo ligo a eso. Hay personas que realmente tienen cariño por la actividad y tienen cariño por la abeja. Y hay personas que utilizan la abeja como un medio de producción. Entonces claro, ese cariño se desvirtúa un poco en el manejo y en la forma, ¿no? Claro. Y los capitalistas, sobre todo, los que ponen el dinero y tienen el socio, claro, que es el que se... Si tienen una canilla atrás de cada colmena, entonces van a la colmena y sacan tantos kilos y llenan los baldes. Y eso decimos nosotros de los que realmente buscan. Todos buscamos un bienestar económico, no lo hacemos por amor al arte, ¿no? Pero hay una pasión detrás de la actividad que es lo que ustedes resaltan. Claro, que capaz otra persona que uno ve
no por decir, pero un apicultor que tiene capaz 1000 colmenas dice, bueno, ya fue, a final de mes saco esto. No tienen tiempo tampoco, no les da el tiempo y económicamente si lo harían distinto posiblemente no les funcionaría. Realmente. Sí, Claro, sí. claro. Hay un médico famoso que fue premio Nobel, von Frisch, Carbon Freeze. el alemán. Carl von Frisch, Carl von Frisch. médico, premio Nobel en el año, tengo el libro, yo inclusive no me Sí, acuerdo. yo leí unos artículos. Bueno, el comportamiento. Escribió sobre el lenguaje de las abejas, ¿no? Ah, que habla sobre el tema de las danzas. La danza. Bueno, las danzas, la orientación, la distancia que recorre la abeja, los colores que ve, los sabores. Cómo polariza la luz para Pero- volver al lugar. Esto lo comento a raíz de algo que me pasó en la vida, que hace muy poquito tiempo, hará, bueno, año 2019, Ah, no tanto. tuve cáncer de próstata y me tuve que hacer un tratamiento de rayos. Y acá, el tratamiento es acá en Mar del Plata, en la calle San Luis y Garay, entre Garay y Castelli. Ah, sí, he pasado por eso. Sí, hay un Mano centro derecha, de oncología. radioterapia. Sí. Y te asignan un médico. Es decir, vos vas ahí a que te hagan los rayos, una vez ya es una rutina, porque va, ¿no? El rayo, como decía el médico que me lo recomendó hacer, no duele, no pica, no arde, te aplican y no pasa nada. Tenés algunos trastornos después, pero bueno, Sí. pero no, mientras te están haciendo el tratamiento, no pasa nada. Y te asignan un médico que una vez por semana entrevistas con él. ¿Y de qué hablaba yo con ese médico? Ese médico era un apasionado de von Frisch. No sé cómo salió, que un día, usted tiene colmenas, pero von Frisch dice, fue el tipo, el investigador que mejores trabajos hizo, Sí, trabajo. sin nada, porque no tenía ningún equipamiento. Era toda observación y cosas caseras hechas. Y bueno, y él elogiaba mucho a von Frisch, siempre hablábamos, ¿no? Y me comentaba, sabía del libro de von Frisch, sabía mucho más que yo, porque yo lo había leído y no me acordaba ni la mitad de muchas cosas. Y el tipo, pero un apasionado. Estaba tratando de acordarme el napolitano, creo que se llama, el médico. Bien, bien. Bueno, Pero- qué loco, ¿no? Coincidir con gente así que uno no espera que sepa de la actividad, porque uno piensa la apicultura debe ser esos locos que están ahí con ese casco medio extraño ahí en medio del campo. Y por lo menos a mí, yo también algo que les iba a preguntar, el común de la gente, ¿cómo creen que ve la actividad? ¿Como algo extraño? Tenés un montón de... Hay distintos enfoques. ¿Sí? Muchísimo enfoque. Sí. Muchísimo. Bueno, dígame aunque sea uno para comentarme si Yo quieren. creo que está ligado a la relación y al conocimiento que tiene. Porque yo te digo, mi familia la actividad la ven como que la abeja es un insecto noble porque, bueno, asimilan un poco lo que uno comenta. Pero tenés personas que vieron la película de abejas asesinas y ven una abeja o personas que tienen algún familiar alérgico que tuvo problemas. Sí. Entonces ahí tenés alguno de los enfoques, hay muchísimos más. Bien, bien. No sé, Aldo, si Pero sí, hay diferentes enfoques. Inclusive el que piensa que el apicultor es un tipo que tiene el beneficio, trabajan una vez por año, sacan miel y las abejas trabajan por él y es un sí. Como un explotador. explotador, sí. Hay que llevarlo un par de días al campo para que vean lo que es. Y pasarla ahí. Claro. ¿Y cuál ha sido para ustedes la experiencia, la peor? O sea, Aldo me contaba que una de las peores experiencias que había tenido en su momento fue cuando le pasó lo del Varroa con las primeras colmenas Sí, que había tenido. sí, fue terrible. Sí. O sea, en general, en su vida, ¿cuál fue para ustedes la peor experiencia que tuvieron en relación a esta actividad, no? Porque me imagino no solamente las enfermedades, sino el hecho de que, por ejemplo, tener, qué sé yo, que no poder vender la miel, o ya sea tener que pagar un precio altísimo para de alguna forma u otra ser redituable lo que uno viene trabajando. No sé qué me pueden comentar de eso también, que me parece que es importante. Yo te había comentado algo y es decir, yo estaba sufriendo la experiencia de la mortandad de colmenas. Vamos a ubicarlo en el año 83. Después del Congreso, yo fui invitado A Brasil, que me contaba. A Brasil. Sí. Y yo iba con uno de los productos que fabricaba Rossi. CR81. CR81, sí. Para probarlo allá. A ver
cómo andaba con el Barroa. Bueno, la primera experiencia que tuve cuando me hicieron dar una charla sobre Barroa y ponían cara rara porque yo había dicho que había una gran mortandad de colmenas y ellos, los brasileños, no creían en la mortandad de las colmenas porque tienen una abeja, que es la abeja africana o africanizada, que tiene un ciclo un poquito más corto, que tiene un comportamiento higiénico mejor, que el Barroa se le ataca más los zánganos que las obreras, una serie de cositas. Entonces no creían y me dijeron, no, lo que no puede ser, ¿dónde has visto colmenas que se mueren por Barroa? Pero cuando terminé la charla, que me fui bastante apesadumbrado de la charla, igual tenía que seguir visitando ahí, porque me llevaban a los distintos sectores que tenían en Ribeirão Preto, en la Facultad de Medicina, donde está la parte de genética de abejas. Y González, que era el titular de ahí, que todavía está, me dice, no, Aldo, no se haga problema, dice, yo creo que Barroa va a seguir, va a producir daño y mortandad acá también. Y yo me fui de Brasil y en marzo fue eso y creo que, no sé, a los 2 meses, o no me puedo acordar exactamente cuándo fue, David de Jong, que es un técnico norteamericano que está becado allá, vino a Argentina a comprobar a ver qué pasaba con Barroa, ¿no? Y él, Carlos Rossi de La Plata, que trabajaba en el ministerio. Un técnico de lujo. Claro, porque él fue, a una de las personas con que habló de Jong fue con Delgado. Y Delgado era otro de los que decía que con el manejo, que no hacía falta nada, que el Barroa no era problema. Claro. Y Rossi llamó un día y decirle a De Jong que vaya a General Madariaga, a un apicultor de allá. Tenía un lote, creo, de 45 colmenas, uno de los lotes que vio, 5 vivas. Entonces él vino convencido de que realmente se morían las abejas. Pero es una experiencia dolorosa porque a vos te pasó, vas y lo relatás y no te creen, y después ves que sí que es cierto que es así, y que después el daño va aumentando porque aparte del Barroa de ser el daño directo que produce mucho daño indirecto. Claro. Por transmisión de virus y otros problemas. Claro, eso fue lo más terrible. El estrés habilita cualquier tipo de enfermedad, especificada, americana. Fue lo más bravo, ¿no? Porque lo que sí, en la experiencia mía lo mismo. Las 55 colmenas muertas fueron justo que estaba despegando, un golpe. Un 30 y pico % de lo que tenía. Pero recién estaba empezando a respirar porque nosotros lo hicimos de la nada. No teníamos es más, me tuve que ir a vivir una quinta 5 años para poder crecer con las colmenas porque no podía pagar alquiler, pagaba un departamento que después me lo adjudicaron. Y bueno, tuve que dejar de alquilar, irme a una quinta, que me sirvió muchísimo experiencia también. Pero bueno, mi señora con 3 hijas chicas, en un lugar que no era muy cómodo, digamos. Muy apto, claro. Así que, pero sí, Barroa fue para el caso mío también, de lo que tuve lo peor. Y después se han hablado de crisis apícola que yo las he tomado con pinza, pero bueno, por ahí soy muy optimista, porque tuvo la crisis del tema del propóleo, que bajó la venta por casi 2 años de miel y demás. ¿En qué año esto fue, más o menos? Ay, estuve leyéndolo. El propóleo 2000 fue 2000 y monedas. Tengo las referencias, te las paso. Después. ¿Ustedes se refieren a crisis en el torno a productos? A la parte económica. Ah, bien. Económicamente paralizó la venta de todo. La miel que se vendía a nivel local y todo, bueno, prácticamente. Fue 90 y pico, ¿no? 90 y pico, ¿no? Yo lo tengo el artículo acá. Fue después del tema de Barroa. Sí, fue después, sí. Claro. Sí, puede ser. Aparicio era la mujer que le cerraron la... Aparicio, sí. La que tenía... Y Arauz, el ministro. El que... bueno, sí. No voy a hacer comentarios porque no quiero que salga la grabación. No pasa nada porque Después estoy grabando, pero claro, sale la ideología, puede también salir a flor de piel, así está que bien. si es antiperonista. Una persona que desconocía completamente el tema. Ah, bien, Y no estaba especializado. como político se puso a opinar y realmente fue lastimoso. Desastroso. Y lo otro es nitrofuranos, la otra crisis. Claro. Pero lo que yo no entendía como crisis, que Argentina seguía siendo el principal de los 3 principales productores y principales exportadores. Entonces yo decía, hubo momentos bravos. ¿Para quién? Para los profesionales que se dedicaban exclusivamente a esto. Claro. Volvemos a lo mismo. A los que estaban Entonces, especializados. claro. Y detectaban los residuos de nitrofurano, ¿no? Y Por nitrofurano eso fue rechazaban el la otro partida aparato que importante que tuvo. Nitrofurano, que es una...
Es un producto químico que no está permitido dentro del Códex Internacional y si te lo detectan en miel, en los controles de calidad, la miel esa te la descartan, no te la toman. ¿Y eso fue ahí próximo a la crisis esta del propóleo o fue un poquito después? Sí, fue posterior, sí. Fue Fue posterior. Posterior al propóleo. O sea que a pesar de tener tantas crisis, o por lo menos estas dos crisis que hablan desde el 2000 y ahora esta que también la segunda crisis que hablan, el sector sigue Sigue en en alza, o sea, en auge. Sí, sin dudas. Yo creo que ahora estamos ante la peor crisis, que va a ser el tema de los pesticidas y el cambio climático. Eso también les iba a preguntar. Sí, yo creo que Y sí. yo creo que eso el desafío nos cuesta cada vez más, ¿Por cada vez qué? más complicado. Y a pesar de que hay toda una tira verde de fertilizantes y... eso es lo que se dice. No, está la ley, pero no hay control. No hay control ni... No tenemos un control de las recetas como corresponde para la aplicación. No hay forma. Y acá los controles se abandonaron. Estaba Cristina Irazábal, No dan del abasto. Ministerio de Asuntos Agrarios, que Imposible. trabajaba en control no aeroaplicadores, aplicadores terrestres. Sí. Y abandonó la actividad porque una vez casi la matan. Estaba parando en la ruta o controlando precisamente a los ¿cómo se llaman? Los mosquitos. Los mosquitos. Y le tiraron un vehículo encima, lo quisieron atropellar. Las mismas empresas multinacionales. No sé quién fue, la verdad que no sé. Sé que dijo que Claro. que Porque no ese se debe ser un dedicaba. problema también, ¿no? Sí. A ver, estamos hablando, volviendo a lo institucional, ¿no? Este tema de lo académico, influir desde distintas organizaciones o instituciones nacionales o provinciales para que se siga manteniendo viva la abeja, en pos de que, en pos que el sector productivo agropecuario siga aumentando todo el tiempo lo que tira en la tierra para beneficio propio y no tanto para el ecosistema, sobre todo sabiendo que la abeja es un polinizador natural. Entonces eso debe ser lo más difícil, ¿no? En cambio rural, ¿ustedes notaban eso también? El tema de por lo menos de la década del 90 que usted me hablaba, Aldo, y después del 2004, ¿notaron que los fertilizantes han acrecentado han sido una de las problemáticas que han planteado los apicultores? Los plaguicidas en general. Los Sí, plaguicidas, sí, claro. sí, sí. Fertilizantes, digo yo, Sí, sí, en sentido general. Sí, en- Pesticidas. Serían Claro. los menos dañinos los fertilizantes. Claro. Claro, claro. Sí, los plaguicidas y los insecticidas sobre todo, sí. Sí, es un tema que me viene preocupando y me ha seguido preocupando siempre y evidentemente, es decir, antes me preocupaba y me ocupaba. Ahora me preocupa pero no me ocupo porque realmente pienso que si no hay una conciencia generalizada más grande en la importancia de la abeja en sí, porque se pregona mucho y se destacan los ejemplos de cosas que pasan en el resto del mundo, donde la abeja está realmente mucho peor que acá, y no pasa nada acá. Es decir, todo es escrito y muerto en los papeles, o hablado y la palabra se la lleva el viento y no pasa nada. Claro. Porque los grandes emprendimientos agropecuarios o agrícolas se lo llevan adelante, esté la abeja o no esté la abeja, no les importa realmente. Si no toma conciencia el propietario del campo, sea propietario único, sean esas empresas que contratan y alquilan campos, es imposible. Porque lamentablemente dependemos del dueño del campo nosotros. Entonces, no podemos ir en contra, o sea, nos están matando las abejas, pero no podemos ir en contra de el tipo de producción que genera el dueño del campo, porque si no nos dicen, cargate las colmenas, llévatelas, y nos quedamos sin el lugar que ese es el otro problema grande que tenemos. El tema de conseguir lugares para poner colmenas cada vez más difíciles. En la actualidad, dicen. En la actualidad, ¿Y sí. de antes también han notado el mismo problema? Antes era más fácil. Yo antes salía a recorrer con la camioneta, por ahí recorría 3-4 campos y conseguía uno. Ahora con el tema el abigeato y todo el tema de inseguridad que hay es casi imposible. Si no es por recomendación y así todo, hay gente que no quiere saber nada. Pues hay muchos campos que no tienen colmenas, pero la gente que no quiere colmenas no quiere colmenas. ¿Pero no quieren colmenas por el hecho de que usar plaguicidas o...? No. El hecho de que entra gente al campo Claro, y a demás. pillar, a Claro, robar. claro. A robar. Pero lo que digo es que para mí se pueden hacer las leyes que se hagan. Si no hay control y no hay conciencia del dueño del campo que la abeja es útil, que la abeja es necesaria y que hay que cuidarla, no hay forma. No va a haber forma. No,
bajar todo la legislación normativa, bajarlo a la realidad y aplicarlo, y no se aplica. No se aplica, no hay forma. Senasa no puede, no da abasto con la gente que tiene. Ministerio de Asuntos Agrarios lo mismo, no hay forma. ¿Y qué va a salir policía? Policía puede hacer la parte de policía, pero no tiene capacitación en los distintos, específicamente en las distintas producciones, como para... Claro, para seguir. Yo trabajé en Asuntos Agrarios en una época en sanidad vegetal, donde trabajaba esta chica que abandonó la parte de control. Y yo salíamos a hacer campaña para ver que los aeroaplicadores estuvieran inscriptos. Tenían que inscribirse porque aparte de inscribirse tenían que pagar un seguro importante porque el avión, viste, no es chiste. No, sí. Y encontrabas de todo. Había uno que era en un pueblito que está cercano a Necochea, no me acuerdo qué pueblo es, cuál es el pueblo. Y el tipo bajaba con el avión en la ruta. Bajaba en la ruta y tenía la entrada del campo ahí, metía el avión como si fuera un auto. Sí, no. Sí, y un día me comentaron que se llevó por puesto al Pampa, al colectivo Pampa, que era la línea que iba hasta Necochea. Qué desastre. Pero había tipos que tenían las alas de los aviones, los cosas atados con alambre, ¿viste? Había de todo. Y volaban, una locura. Qué locura. ¿Y ustedes creen que, yo he escuchado esto de idea del servicio de polinización para algunas cosas específicamente, Kiwi, el caso del kiwi. ¿Creen que la actividad, en realidad no sé, les voy a preguntar a ustedes, ¿de dónde surge esta idea del servicio de polinización? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se viene haciendo hace ya un tiempo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tienen idea? Porque yo desconozco y también es una consulta que les quería hacer. Capaz. Bueno, vos tenés un estudioso en el tema, Sí. en la familia. Sí. Yo creo que es muy bueno lo que han hecho, no por simplemente por quedar bien, sino porque tanto lo que ha hecho tu padre como esta empresa Biflo, que son colegas, por lo menos en Kiwi, lo hemos hablado en el grupo y demás, se ha logrado realmente que no se ningunee el trabajo de la abeja. De hecho, nosotros tenemos a 2 productores que son matrimonios que están trabajando ahora en Kiwi y que sacan un todos los años llevan todos los años, con un buen ingreso. Y bueno, es bueno todo eso, todo ese trabajo que ha hecho Tito y esta empresa, demostrando realmente lo que es real y es natural. La abeja, yo creo que está en el planeta más como polinizador que como productora de miel. Después el hombre descubrió que produce un poco más de miel de lo que necesita y la pusimos a hacer miel. Pero la función principal es polinizar la abeja. Claro. Económicamente está probado que de 4 a 10 veces rinde más como polinizadora que como productora de miel. Entonces todos estos trabajos han generado justamente que acá en la zona nuestra por lo menos han empezado con el kiwi, ya hay muchos trabajos en girasol se están haciendo y después compatibilizar el tema también de cuál es cómo queda la colmena después que la sacás de un lugar de polinización. Eso les iba a preguntar, ¿cómo afecta? ¿No? A mí me tocó 2 años seguidos hacer auditoría de las colmenas en kiwi con Biflot y realmente el costo de producción de cada colmena para polinizar tiene que estar acorde a cómo queda la colmena y qué es lo que hay que hacer después con esa colmena para que produzca miel. Bien. Pero es para mí importantísimo. Bien. Me parece genial todo ese tipo de trabajo. Bien. Que no se ve, ustedes no lo ven por lo menos en lo que sería horticultura. Ustedes que me decían recién esto de que las abejas no son consideradas tanto, capaz ahora con el kiwi sí, pero que en otros ámbitos productivos no tanto. Esto de llevar abejas, de que te las pueden robar. Claro. Bueno, en la horticultura el tema es que no hay muchos trabajos. O sea, hay un montón de trabajos a nivel internacional, pero después trasladar eso que es positivo en otros países y que se aplique acá, en huerta no. Yo me tocó polinizar frutilla en la esparraguera en Miramar varios años. Y ahí realmente todos los años me pedían colmenas. ¿No? Dentro del invernáculo. Claro, porque abrían el invernáculo y eran en hidroponio, se hacía eso en un momento. Sí. Y bueno, evidentemente funcionaba porque me pedían todos los años colmenas. Lo bueno es que, yo digo evidentemente, claro. porque se contaba la cantidad de abejas por minuto, o sea, se hacía un análisis trabajo estadístico, bien, claro. Pero bueno, de esos trabajos medio empíricos a lo que están haciendo ahora, lo que hace Biflo, lo que está haciendo de Feudi, los datos son más contundentes, claro. Y no hay forma de errarle. Claro, y los productores están diciendo no. Nosotros íbamos a polinizar 10 años, hicimos núcleo en Varadero. Al norte de la provincia. Claro, que está ahí unos quiguales muy lindos ahí.
y estaba el ingeniero que nos decía, miren, hacemos algo de polinización artificial, pero yo quiero las colmenas acá en Los Quiguales. Y realmente llevábamos núcleos, 400, 500 núcleos poníamos. Muchísimo. Una locura, sí. Ahora se ha generado un estudio más determinante que te dice no hace falta llevar 500 núcleos con tanto. Pero bueno, ya se sabía que funcionaba. Lo bueno es eso, lo que funciona, si encima lo podés fundamentar y probar, y encima un poco tabularlo, decir, bueno, tantas colmenas por hectárea son suficientes, o mejor colmenas que núcleo, o mejor núcleo que colmena, eso lleva a mejorar todo. Bien. Bueno, y ahora les iba a preguntar un poco también de esto, que me cuenten qué les pareció la experiencia del CEPA, de los boletines que sacaron, o sea, cuál era el interés que tenían ustedes, qué habían pensado cuando se reunieron. Sí, era difundir la apicultura Sí, y generar interés y atraer a los colegas para trabajar un poco más ¿cómo se llama? en el ámbito. Mancomunadamente. Claro. Y el objetivo en sí era difundir. Ustedes desde acá trataban desde lo académico, no sé si de lo académico, pero más bien desde lo investigativo. Ah, muy buena está. Fue cambiando la portada. portada. Este fue los primeros y esto fue cambiando la portada, y el interior. Sí, hay algunos que no tengo. Dos o tres no debo tener, los otros los tengo. Sí. ¿Y por cuánto tiempo lo Y fue publicaron? del 80 y pico hasta el... Este es el primero, el 86, dice. Sí, ahí el primero. Y después fue 90, 91, 92 y 93, creo. Hasta el 93. Sí. Y después siguió el centro de experimentación. No, se disolvió. Se disolvió por cuestiones internas. Yo creo que Conveniencia. éramos un grupo de entusiastas que pretendíamos un logro lograr una mayor concurrencia de productores hacia el centro. Y honestamente no fue así. No logramos. Contentísimos con la actividad porque sí, Claro. hay artículos muy lindos y reconocidos por muchos productores de la zona. Bien. Pero yo creo que esa actividad también que hablábamos hoy de baja participación generó que no prendiera mucho. Sí, tal cual. Lamentablemente, ¿no? Para mí era, como productor yo lo veía algo genial, porque tener esa información era buena. Totalmente. Además, parece muy, muy serio. O sea, acá planteado, inclusive en la primera hoja dice la comisión directiva. Por ejemplo, no sé, está Di Mattei, Escarpano, San Pedro, Schneider, Negrioli. de Balcarce. Todo referente. Todo de Balcarce. No, San Pedro y Escarpato. Bien. De Una Mattei, persona que acá. tendría que entrevistar es a Rodolfo Borsani, que fue director de escuela agraria. Sí. Ahí se hizo una especialidad de apicultura varios años, que hay muchos alumnos que son productores hoy, y que fue productor también, y es veterinario, que era apicultor. Y está retirado ahora. Sí, Y está jubilado. Está jubilado. Sí. ¿Vos lo has visto él últimamente? Yo cenamos una vez cada 2 meses, ahora hace 20 días cenamos con él y con Oscar Tomacel. Tomacet también se jubiló. Tomacel también. Sí. Mirá vos. Pero Pipo, una persona que era también un entusiasta, era un tipo también con alma docente y de generar información, ¿no? Y la experiencia esta del CEPA se replicó. ¿Ustedes tenían idea si había otros centros parecidos en la provincia? No, o sea, ¿les surgió la idea a ustedes y dijeron vamos a implementarla? Fue genuino, me parece algo. Eso, Sí. claro. Sí. Fue una idea nuestra. Después hicimos una asociación apícola del sudeste. Acá en la ciudad. Sí, que fue cuando pasó lo de los nitrofuranos, ¿verdad? Sí. Y bueno, de entrada con el tema que no había venta y todo, teníamos 65, 70 participantes, Muchísimo. muchísimos. Pero eso duró hasta que se terminó el problema del nitrofurano y Chao. quedamos los 6 o 7 o 10 que habíamos hecho la asociación. Los mismos, varios de los que están acá, decimos. Y estaba Cristina Sí. y Osvaldo, Sí. había unos cuantos y algunos nuevos. A ver, léeme los que están ahí. Acá dice Osvaldo R. de Mattei, Antonino Escarpato. Escarpatos, De Raúl Mattei, San acá, Pedro, San Pedro de Balcarce. Roberto Schneider, Schneider fue alumno nuestro en la escuela. Ah, mira. Hugo Negrioli. Negrioli está en España ahora, hace varios años. Hugo era el socio de Raúl Déramo. Bien. Daniel Karawiosov. Karagazov es el cuñado de Escarpato. Y socio, sí. Bien. Bruno Marinone, Raúl Falleció. Déramo. Bruno Marinori falleció y tenía colmena. Y Muy Raúl buen Déramo productor. era el de la cabaña con Claro, Negrioli, con que Negrioli. dio los núcleos. La cabaña apícola. Cabaña apícola. ¿Qué era en sí cabaña apícola? Era un...
Criadores de reinas y no formadores de núcleo. ¿Cómo es? Apícola Chapalmalal. Chapalmalal. Apícola Chapalmalal. Cabaña Apícola Chapalmalal. Acá lo había Debe visto. estar la propaganda. Sí, la propaganda la había acá, Cabaña Apícola Chapalmalal. Que ahí yo compré los núcleos míos en su momento. ¿Eran los únicos que había en la zona, estas personas? En Mar del Plata Que creo venían. que eran... Sí, los criadores de reinas. eran, sí. sí. Criador de reinas. Sí. Cristina Capelli está también acá. Y Cristina era Es la esposa de señora Osvaldo. de Osvaldo de Mateo. María Huerta, Beatriz Bonani, bueno, Aldo, Eduardo Lazo, Rufino Viñolo. Esta persona me suena. El Viñolo era... que es conocido. Viñolo trabajaba conmigo, falleció también. María Huerta, no lo ubico. Sí, tuvo poquito tiempo, me acuerdo yo. Sí. Después, ¿qué otra me dijiste? Y después está... no, Déramo y San Pedro de vuelta vuelven a aparecer. Sí, Sí, después fueron cambiando las... Después fueron cambiando, se modificó. sí. Igual bastante tiempo, Acá estaba ¿no? de Mateis, después Carpato como vicepresidente. Nos costaba bastante publicar. Porque fueron esto. casi 5 años. Teníamos una persona que se dedicaba a hacer toda esta impresión y el diseño, que es la que figura ahí. Sí, María acá. Ridao. ¿Quién es Mario Ridao? ¿Sabes algo? Estuvimos con mi señora en la casa de ella, vive en Luro, Sí. pasando la 180, Sí. bien lejos, en una transversal que no me acuerdo el nombre de la calle, y se compró una casita ahí. Mirá. Y tiene colmenas todavía y se las atienden. Mirá Ella no vos. se dedica al campo. Ella Y es la que hacía todo se el casó, esa que... No, sí, es Sí, es soltera. Sí, es soltera, sí. Era un bicho, muy buena mujer, ¿eh? Sí, macanuda. Macanudísima. Y fuimos a comer a la casa, nos preparó un cordero y quedamos en que cuando la pandemia aflojara, que lo tendríamos que hacer, invitarla con una comida de la especialidad de mi mujer, que es, como es española, son los mariscos. Oh, qué rico. Qué rico. Entonces hacerle una cazuela o un arroz con Bueno. marisco. ¿Qué les iba a decir? Acá también veo la publicación de Pedro Boger. Es reconocida esta persona, La Boger. cabaña. La cabaña, Pedro. sí. Claro. Un referente a nivel Pero, provincial. Y... claro, eso les iba a Tiene preguntar. un trabajo sobre núcleos. Con razón es conocido. Yo lo he Sí, visto. ahí está Lo he publicado. visto. Lo he visto, y sí. exportan reinas y todo. Sí. Pero tienen una trayectoria bastante amplia acá. No sé de qué zona de la provincia son. General Belgrano. General Belgrano. Bien. Cabaña Pedro Bower. Están exportando reinas. Es la a varias cabaña partes. del ministerio. Claro. Y está Osvaldo Atela, sigue Sí, Osvaldo acá. sí. Del Ministerio de... Asuntos agrarios. De Ah, la de provincia. Mira, no sabía eso. No, están exportando reinas, están muy reconocidos. Muy buenos. Pero buenos. ¿desde qué serán? ¿De la década del 70 estas personas que están? Sí. ¿Sí? Bueno, que personas no, pero la cabaña de la década del 70. Sí. Claro. Wow, increíble. Desde ahí que son de la gente de asuntos agrarios. Sí. Pero ellos no tienen... Pero tiene una asociación cooperadora de productores que trabajan paralelamente. Es una conformación, digamos, pública-privada, ¿no? Sí. ¿Estoy bien? Bien. ¿Y ellos fueron como los primeros en la región? Criando reinas. Y deben ser. Buena pregunta. Ahí ¿no? me metiste en un brete, no Claro, sé. porque hay muchos criadores particulares, ¿no? Claro, Sí. eso se les iba a preguntar. Criadores particulares muchísimos. ¿Y de acá? Sí, ¿quién- porque dentro del grupo Claro. de la cabaña estaba Costanzo, por ejemplo. Claro. Y Costanzo producía reina también. Que reina, provincia de Constanza. ¿Y de acá de la zona había también criadores así de productores de reinas? Para cuando No, ustedes... acá estaba Raúl. y Después, Verano. después, un poquito después empezó Delgado con la cría de reinas, Sí. ¿no? Sí, Pero Miramar, más para el lado Delgado. de Miramar y esa zona. Claro, porque, o sea, también por lo que ustedes me van contando, es como que dentro de la apicultura hay como muchas especificidades de gente que se dedican a hacer dentro de la actividad sí. otras cosas. Yo he escuchado esto de la gente que vende núcleos, de la gente que vende abejas, también Claro. reinas, Sí, sí. pero, por ejemplo, para lo que es a la hora de la comercialización, es como que pareciera que son dos actividades conjuntas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los acá leía, ¿no? El tema de los tambores. Por ejemplo, porque eso también debe haber sido un problema, ¿no? A la hora, Aldo me contaba cuando hicimos la entrevista que uno de los problemas también es que cuando se nuclearon para hacer mar y sierras eran que ellos querían ver cómo hacían para vender el tema de la miel. Entonces creo que el problema económico también se aparece en todas estas ideas de asociaciones que veíamos hoy, no tanto cooperativas. ¿Y cuál creen que fue acá, por lo menos en la ciudad, de estas instituciones que empezaron a hacer ustedes la más importante, la que más incidencia tuvo en la actividad? De las instituciones. Organizaciones, perdón. Sí, yo tengo una idea, pero no sé si es justa la idea. No, dale, la regala, sí. Para mí, laboratorio de artrópodos. Sí.
Yo no veo. Después hay muchas, muchas, no hay tantas tampoco. No. Pero laboratorio de artrópodos y bueno, y INTA Cambio Rural también para Bien, la zona. bien, desde lo porque institucional ahora. tenés la parte investigativa y tenés la parte de campo productiva, las dos. El artrópodo para la parte investigativa, obviamente, y INTA y para la parte... Cronológicamente, la primera, porque a nivel nacional, yo le comentaba la vez pasada, estaba Case Nelson, Claro. que era un extensionista de INTA. Eso es lo único que tenía incidencia en la apicultura. Claro. Pero después trabajando así a nivel experimental, con bastante nivel, científico, estaba el Ministerio de Asuntos Agrarios a través del Departamento de Granja, donde estuvo Cornejo. Sí, Después de ahí, que era, digamos, hacía punta en muchos trabajos. Después se fue viniendo abajo, ¿viste? Políticamente, empezaron, ¿viste? Los manoseos políticos y... Sí, lo de Case Nelson y Cornejo de lujo era. Claro. De lujo en esa época. Claro. Y bueno, el Ministerio de Asuntos Agrarios, después de ahí vino el inicio de la actividad de acá, ¿cómo se llama? De artrópodo. Artrópodo, sí. O sea que lo que más influencia tenía, por lo menos a nivel de la actividad, es la gente de la universidad, por lo que cuentan ustedes. Del 90, lo que pasa es que logramos, a mí te digo lo que nos pasó, estar trabajando simultáneamente en lo productivo con la parte investigativa, Sí. no tiene precio. Lo seguimos haciendo con el grupo Azares nosotros. Claro. Pudimos probar las tiras de Aluende, el ácido oxálico, Sí. el bionormal, ¿viste? Biológico. Y seguimos en contacto con ellos. Después con Pedro Negri también se hicieron nuestros trabajitos interesantísimos. El tema es que te dejan servido en bandeja cosas que de otra manera no las tenés. Claro. Ellos necesitan la parte de manejo y nosotros necesitamos todos esos datos que son realmente importantísimos para mejorar en todo. Entonces, ida y vuelta. Claro, totalmente. Claro, claro. O sea que Para es mí una... sí. ¿Y ese avance lo han notado desde el 90? Sí, Para del adelante. 90. Sí, El caso sí, sí, mío del sí. 90. Sí. Bien, 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 bien. Es decir, el laboratorio empezó en 89, Claro. 88, 89, y de ahí empezó. Ahí te nombro a varias personas que tendrías que entrevistar. Bueno. A Martínez Guaras, que se hizo el doctorado en el 90-92. Sí. Gabriel Sarlo. Matías Maggi. Yo nombro los más, después ellos te podrán decir, hay muchos más chicos nuevos ahora, porque ahora Sí, sí. yo las camadas Sí. que hemos visto, no sé, ya son O sea, son gente... un montón, Y ¿viste? después los que trabajaron con nosotros, Sí. Pedro Negri. Pedro Negri, sí. Suarki, ¿cómo que se llama? Y el otro que Nicolás Suarki. Nicolás Sí. Suarki. Esos son, ahí tenés lo último del último, los últimos 4 o 5 años. Bueno, Y igual... la señora de Sarlo, Sí, Sandra Medici. Sandra Medici. Sí, ahí vas a hacer un compilado que no va a tener desperdicio. No, realmente, porque hay gente que... No, que punta, además es lo punta que, a punta, lo que ¿no? hablábamos hoy con ustedes, es como que ustedes me hablan más bien de lo práctico, que es el comienzo con Aldo, la continuación con usted Omar, y después ya directamente a lo institucional, a institucional a la apicultura, entonces es muy enriquecedor también ver cómo se da ese cambio desde el campo al laboratorio, y desde el laboratorio también al campo. Sí. ¿Querés referentes de INTA Cambio Rural? Nahuel Salazar y Jorgelina Porta. Eso si después querés los contactos yo te los doy o les hablo como quieras. Ahí tenés el otro enfoque institucional de INTA Sí. y de Cambio Rural. Claro, sí. Sí. No, vos sabés, te voy a ser franco a esta altura. No pensé que... Aldo lo vio, yo no lo vi. Aldo me dijo, dice, vas a ver que cuando empecemos a charlar, no me imaginé que íbamos a estar más de una hora charlando de esto y Sí. te la vio clarísima. A ver un segundo. A ver. O sea, no, Y- no,